El INE ha estado en el ojo del huracán de la opinión pública en las últimas semanas por el impacto que una crisis en la autoridad electoral puede tener en la democracia y en el proceso electoral que está en marcha. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Qué clase de crisis hay en el INE? Los partidos han comenzado ya a regresar al diálogo, a la mesa del Consejo General, pero siguen acusando y haciendo señalamientos sobre falta de imparcialidad y de legalidad en la actuación de algún grupo de consejeros. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Veamos algunos datos y regresamos aquí a nuestra mesa a tener un debate con un ex consejero del INE y con un actual consejero del Instituto Nacional Electoral. La atención pública está puesta las últimas semanas en la autoridad electoral por el impacto de su crisis en las elecciones y sobre todo por ocurrir en un momento difícil para el país por el contexto general de debilidad institucional. Incluso hay que recordar que los retos pasan por el llamado en Guerrero a bloquear el proceso electoral en protesta por la tragedia de Ayotzinapa y la oposición del magisterio a la reforma educativa. El fin de semana los partidos comenzaron a regresar al Consejo General, que 7 de 10 de ellos abandonaron por acusar falta de legalidad e imparcialidad de un grupo de consejeros en asuntos como la regulación de la propaganda gubernamental y las campañas adelantadas. La persistencia de la campaña El Verde sí cumple marca la ruptura por seguir al aire a pesar de las quejas y denuncias en el INE. Según últimas encuestas, el crecimiento del Verde en la intención del voto alcanza hasta 13 puntos que lo sitúan en una posición hasta llegar a ser la tercera fuerza política. ¿Qué clase de crisis enfrenta el INE? ¿Por las encuestas o institucional? El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseveró que solo las corrientes más antidemocráticas conviene la interrupción del diálogo. Mediante una carta abierta, llamó a aceptar los errores y corregir anomalías lo más pronto posible. Los convocó a mandar una señal de concordia justo en estos tiempos difíciles de irritación y desconfianza. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, manifestó que se requiere atender de fondo el asunto y esto implica sentarse en serio a platicar con los partidos. Yo no veo otra forma como puede caminar el Consejo del INE. El PRD no ha vuelto a la mesa del Consejo General junto con Morena y el PT. Francisco Gárate, representante del PAN, advirtió sobre la necesidad de que independientemente del partido político por el que hayan sido propuestos, al final fueron votados por todos y eso obliga a que se corten sin reserva los cordones umbilicales. Se necesitan consejeros que puedan actuar con absoluta independencia, pero que no se generen más condiciones de parcialidad, agregó. Arrancamos con opiniones encontradas. El INE. ¿Cuál es su crisis? ¿Qué tipo de crisis? ¿Qué clase de crisis? De eso vamos a hablar hoy con el consejero electoral del INE, Javier Santiago. Javier. Oye, mucho gusto, Pepe, y aprecio mucho la invitación. Como siempre, un gusto que estés con nosotros. Y además estar aquí con el tocayo. Y está también con nosotros, usted ya lo conoce, es amigo de este programa, articulista de Excelsior, Paco Guerrero. Paco. Un gusto estar contigo y con mi tocayo también. Y además, sobre todo, ex consejero del INE. No le gusta que aquí hablemos del ex, pero esta vez es. Pero es como cuando eres diputado, dura para toda la vida. Mencionarlo. Ya te lo llevas. Ese ya viene con la envoltura. Ya es parte del equipaje. Así es, así es. A ver, Javier, déjame comenzar por la pregunta que hacía el auditorio ahora en el arranque del programa. A ver, ¿qué clase de crisis hay en el INE? ¿Qué tipo? ¿Cómo la definirías? Pues sí, no es una tipología científica lo que voy a decir. No, yo sé. Pero es una crisis, yo diría que normal, ¿no? Normal en el sentido de que, pues, los partidos o cierto número de partidos políticos se levantan de la mesa porque la autoridad no ha decidido conforme a su opinión y en algunos casos, otros casos no ha decidido con la prontitud que él lo deseara. Y para ser claros, con el caso del Partido Verde, ellos desean celeridad en las resoluciones, pero en este país hay algo que se llama el debido proceso, aunque el reo, o bueno, el criminal, el acusado, el señalado, el presunto culpable, tiene derecho a que se le juzgue conforme al procedimiento, a que se le dé derecho de audiencia, y eso requiere de 20 a 30 días en nuestro caso. Entonces,
pues están corriendo los tiempos para que el proceso culmine. Entonces, yo lo veo como una crisis normal. A ver, déjame ir con Paco. A ver, crisis normal, dice Javier, y yo leía hoy en algún editorial una ex consejera electoral que decía, bueno, ¿cuándo fue la última vez que una situación similar de que los partidos se paran de la mesa? Puedo yo recordar, decía ella, y se remontaba hasta 1999, cuando fue el PRI en ese momento, el partido en el poder, el que se levanta, Paco, de la mesa, y evidentemente es una situación bastante distinta porque es hoy la oposición la que se está levantando. ¿Tú crees que pueda calificarse como una crisis normal? Esta película ya la hemos visto antes, no es una película nueva. Pero desde 99 para acá ya no que tienes Pechar otro menciona caso. esa, pero yo recuerdo una cuando yo era consejero, que fue en febrero del 2012, lo refiere el consejero Marco Antonio Baños en su artículo en El Economista, que ahí fue al revés. El PRI con otro grupo de partidos se levantó de la mesa, solo se quedó sentado el PAN por el tema de los debates presidenciales. Yo te diría, Pepe, que esto es una suerte de crisis inducida. Y voy a explicar por qué la considero una crisis inducida. Hay primero una gran dosis de pragmatismo por parte de los 7 partidos que se levantaron. Están buscando cosas. ¿Qué estaban buscando? Lo comenté en alguna de mis columnas en Excelsior. Pues estaban buscando, por supuesto, la remoción de Alfredo Cristalinas. Estaban buscando la celeridad, como mencionaba el consejero Santiago, en torno al asunto del Partido Verde. Están buscando también una suerte de dirección en torno a dónde quiere ir el instituto. Y ellos hacen su juego político. Yo te diría que hay una gran dosis de chantaje. Hay chantaje político, claro, yo lo he escrito, así lo veo, y por supuesto que lo hacen con el propósito de obtener beneficios. ¿Por qué inducida? Porque en términos generales, y hay que separarlo, el proceso electoral como tal, en lo que se refiere a la parte procedimental, logística, la parte técnica que el INE se está haciendo muy bien como siempre. La parte de la politización tiene que ver con una reforma electoral bastante mal hecha, que ellos mismos son los padres de ese modelo, y algo que les cuesta mucho trabajo reconocer. Se quejan del origen de los consejeros y les quieren poner una etiqueta desde el principio, cuando ellos mismos son los que inventaron este proceso, no de ahora. Desde que el Instituto Federal Electoral nació, los partidos políticos han puesto sobre la mesa los nombres, pero obviamente cuando alguien vota en un sentido contrario, inmediatamente se transforma en un traidor, lo cual, por cierto, a mí me parece inaceptable. A ver, Paco habla de palabras gruesas, chantaje, de intenciones, el nombramiento en fiscalización, primero la salida de Cristalinas, luego el nombramiento de uno nuevo, acelerar el proceso del Verde. ¿Ustedes se sienten chantajeados? ¿Coincidirías con Paco en que hay esos intereses detrás de las posiciones o de la ruptura del diálogo en el Consejo General? Bueno, Javier. Hay presiones, sin lugar a dudas. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que las decisiones tomen cierto sentido. Pues eso es indiscutible, a mí me parece que es evidente. Pero pues aquí, ahora sí, perdón por el lenguaje popular, florido. Pues aquí, no, aquí solo se espantan pues los que se espantan, ¿no? Aquí, y hay algo que los partidos creo que olvidan o son omisos. El Consejo General del INE es la autoridad, pero es la autoridad y que hay dos grandes núcleos en el Consejo General, los consejeros y los representantes de los partidos y del Poder Legislativo, los que tienen derecho a votar y los que no tienen derecho a votar. Los únicos que tienen derecho a votar son los consejeros. ¿Y por qué? Pues porque son responsables políticamente, administrativamente, civilmente y hasta penalmente. Hasta penalmente, sí. Entonces, la responsabilidad de la toma de decisiones es de los consejeros en el Consejo General. O sea, se encarna la autoridad, ¿no? La autoridad legítima y legal en un diseño que ellos hicieron, en un diseño que fue fundamental para el proceso de la transición democrática, y yo creo que sigue siendo un diseño válido. Entonces, cuando quienes tienen derecho a voto toman decisiones en una ruta que no les parece, bueno, pues tienen el camino de levantarse como un mecanismo de presión, una forma de presión. Javier habla de partidos omisos, y los partidos, sobre todo los que no han regresado a la mesa, pero incluso los que han regresado a la mesa, el PAN ayer dijo regreso, pero siguió haciendo acusaciones sobre falta de legalidad y de imparcialidad en la actuación de lo que decía Javier, justamente en el tema del Verde, y ahí la crítica, Paco, también es de omisión. El Verde, la Comisión de Quejas ha recibido denuncias desde diciembre pasado y ha incluso
hasta donde entiendo, tú me corregirás, Javier, pedido al Verde que saque algunos spots y el Verde se ha negado. El resultado es que ahora que venga una multa como la que se está esperando, una multa muy elevada en términos económicos, ya traes en las encuestas a un partido que, digamos, las campañas que ha tenido en los últimos meses se reflejan en su crecimiento exponencial. Puede, según algunas encuestas, acabar como la tercera fuerza política del país. ¿Esto no sería romper la equidad? A ver, esto que estás señalando me parece interesante porque a la luz de las encuestas, si tú revisas, hay como que dos grandes grupos. Un grupo de partidos que están disputando el primero y el segundo lugar, que es el PRI y el PAN, con una diferencia que va entre 4 y 6 puntos. Y luego hay un pelotón, así le he llamado yo en mis artículos, donde están el PRD, está Morena y está el Partido Verde, y todos van entre 9 y 12, digamos, en una lucha parejera. Este recurso político de intentar poner al INE de rodillas o intentarlo presionar de una manera tan ostensible, se parece mucho a lo que sucede en los partidos de fútbol. Le empiezas a vociferar al árbitro, por supuesto, tienes cuidado no empujarlo, porque si lo empujas te puedes llevar una tarjeta roja. ¿Qué ha pasado con el Partido Verde vis-a-vis otros partidos? Yo el otro día escuchaba que hay una gran crítica en torno a que el Verde difunda los logros de gobierno. Se nos olvida que el Verde es parte de la coalición de gobierno con el PRI y evidentemente anuncian y ponen sobre la mesa pues aquellas cosas donde ellos coinciden que hay una promesa y luego el cumplimiento de la misma. Pero déjame decirte algo que muy poca gente sabe. También hay cineminutos del PRD y del PAN en muchos cines. También hay spots. Hoy escuchaba yo uno en la mañana donde el Partido de la Revolución Democrática dice un señor, y en los gobiernos del PRD nos dan vales para si eres madre soltera, si eres una persona adulto mayor. Es decir, tengo la impresión de que lo que ha sucedido, y esto lo tendrá que resolver al final el tribunal, porque se nos olvida que hay un tribunal de alzada. O sea, como que queremos que el INE resuelva todo sin saber que arriba hay otra dependencia que se llama el Tribunal Electoral y la sala especializada, que es la que tiene que resolver. Evidentemente el crecimiento del Verde ha levantado estas preocupaciones y es un recurso político, yo no sé si es válido o inválido, pero te diría que es un recurso de la política lo que está haciendo la oposición que se levantó de la mesa, y terminaría con algo que mi tocayo Santiago dijo y en lo cual coincido. Yo no me escandalizaría tanto porque, como decía Eisenhower, al que no le guste el fuego, pues mejor que no se meta a la cocina. Y los consejeros y las consejeras están ya curtidos, deben tener la piel gruesa. Los que hemos sobrevivido al consejo lo sabemos. Tenemos que aguantar. A los que les han platicado. Digo, eso lo sé por experiencia propia. Entonces, por eso digo que es una crisis inducida y desde mi perspectiva, si me permites agregar y terminar, es también una crisis artificial. Si desde tu punto de vista no hay elementos, digamos, en el diseño institucional del INE, porque el INE en el fondo digamos que se modificaron muchas facultades con la reforma política, pero digamos que, por ejemplo, la integración o formas de funcionamiento de su consejo no se alteraron un ápice en la reforma política. A ver, y dentro de eso, si sigue siendo viable tener los partidos ahí. mira, los modelos de administración electoral se derivan de la historia propia de cada sistema político en cada país, que también se derivan obviamente de su propia historia política, de sus conflictos, de los acuerdos que logran los actores. En el caso de México, este fue el modelo que se logró, y la presencia de los partidos en el máximo órgano de dirección de la organización de las elecciones, que no se da en muchísimos otros países, desde mi punto de vista se deriva de la desconfianza que viene del proceso de la transición. Ahí está. Y prevalece. Y entonces eso ha llevado a que se mantengan ahí. Estamos hablando ya de casi un cuarto de siglo de desconfianza, ¿no? Pues así es, pero si hay algo desconfianza perenne. Si hay algo difícil y lento de transformar, es la cultura política. Y en el caso de la desconfianza como elemento fundamental, no solo de la cultura política, sino de la cultura nacional, pues creo que todavía es un camino muy largo. Entonces, hay este elemento, pero también hay otro elemento. Creo que hace falta madurez en la clase política, pues para fortalecer la institucionalización del país, no solo en el ámbito electoral, sino en otros ámbitos. Y además el utilizar
el golpeteo a la institución electoral como parte de una campaña propagandística en aras de tener tribuna, de tener voz, de poder difundir su imagen, desde mi punto de vista es equivocado. ¿Por qué es equivocado? Porque eso no abona al fortalecimiento de las instituciones, eso no abona al fortalecimiento de la democracia. Y hay algo que debemos de tener en cuenta: la confianza ciudadana en las instituciones ha decaído de manera relevante. Así es, todas, así es. Todas, pero los partidos más que otras. Y pensar que este tipo de conductas fortalece su imagen, me parece que es equivocado. Creo que no fortalece su imagen, se puede convertir en un boomerang. A ver, Javier habla de cultura política, desconfianza, necesidad de fortalecer a las instituciones. Yo te preguntaría, Paco, declaraciones como por ejemplo las del fin de semana del consejero presidente del INE diciendo que no entrar al diálogo o apartarte del diálogo son expresiones de las corrientes más antidemocráticas que puede haber. ¿Eso crees que puede abonar al diálogo? ¿O hace que sea todavía más... se incremente la rispidez? Mira, yo creo que el consejero presidente y los consejeros en general tienen derecho a dar su punto de vista, tanto como lo tienen los partidos políticos. Yo no creo en esta figura del arbitraje, donde el árbitro está calladito esperando, casi como en las películas de Pedro Infante, como una viejita esperando a que simplemente se le siga agraviando y simplemente se quede callado. Yo creo que Lorenzo dijo lo que pensaba. Algunos partidos políticos, particularmente Morena, escuchaba yo a Duarte, el ex representante del PRD, ahora Reloaded en su característica de Morena, decía: lo que pasa es que el presidente no entiende lo que, casi parafraseaba esa famosa frase de que no entiende, que no entiende. Yo creo que Lorenzo lo que ha venido haciendo, y lo ha venido acompañando el Consejo en este proceso, es tratar de construir este regreso a través de algunas acciones concretas y específicas. El caso de Cristalinas, la verdad es que yo creo que se ha sobredimensionado, porque ya de alguna manera, Alfredo, se venía discutiendo ya la posibilidad de su cambio. Él cumplió un proceso de 7 años. Por supuesto, yo creo que hizo un buen trabajo. Evidentemente hay opiniones distintas, por supuesto, de aquellos que salieron más lastimados porque no cuidaron ellos mismos su fiscalización. Pero creo que aquí lo que haría falta ahora es, una vez que ya regresaron virtualmente 7 de los 10 partidos, lo cual es algo positivo, hay que trabajar en una ruta de diálogo, de entender la posición del otro, pero bajo un principio que es inamovible. El árbitro no puede estar pitando, si se vale la expresión futbolística, en materia democrática para ir complaciendo a un jugador y luego a otro. No, el árbitro tiene que pitar lo que va viendo. Y lo que va viendo es lo que se va diciendo. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, cuando se habla de algunas multas a partidos políticos, que se ha exigido que se dé este proceso de castigo, como el caso particularmente del Verde? Hay que dejar que corra el proceso. ¿Cuál es el proceso? Pues que la Comisión de Quejas conozca, que después los partidos políticos que están involucrados puedan impugnar ante la sala especializada, que es una novedad en el modelo, y después que llegue hasta la sala superior. Pero si vamos a respetar el diseño democrático al que le dedicamos cada proceso presidencial 1.200, 1.500 millones de pesos, o sea, es algo que no es barato. Vamos carísimo. A respetar el procedimiento, vamos a dejar que las cosas fluyan. Y otra cosa que me parece interesante, y con esto termino: hay ahora esta idea de patronaje en algunos espacios del Círculo Rojo, donde los ciudadanos votan mecánicamente por alguien, no hacen reflexiones, y le corresponde a todos los partidos orientarlos hacia dónde votar. Sé que hay mucha gente nerviosa con las encuestas, pero yo estoy seguro que los ciudadanos sí saben por quién votar y lo van a ejercer. ¿Cuál es el efecto contrario que está sucediendo? Si seguimos golpeando al árbitro, si seguimos golpeando al sistema político, vamos a tener un proceso de abstención muy elevado que podría superar el 60%. Y esas son las peores noticias en un país que tiene violencia, que tiene problemas de seguridad y que lo que necesita es que sus autoridades lleguen lo más legítimas posibles. A ver, golpear al árbitro, dice Paco, pero si uno recuerda, Javier, digamos, el meollo de la reforma política del año pasado que crea el INE fue, digamos, sacar los procesos electorales de las égidas o del control de los gobernadores. Ahora, digamos que es plena la autonomía, más allá de las leyes, si están, digamos, sujetos, siguiendo a Paco, a la presión o el chantaje de los propios partidos. A ver, perdón, no comprendí. Sí, si en la práctica se vulnera la autonomía constitucional, que fue la joya de la corona de la reforma política.
A ver, se vulneraría si nosotros aceptáramos las presiones. Digo, y voy a ser muy claro. Ahorita tenemos presiones de unos. Espérense tantito. Claro. En un ratito vamos a tener presiones de los otros, ¿no? Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. En la medida que nosotros vayamos resolviendo los asuntos que están en proceso, ya verán, serán de unos o de los otros. Entonces, el problema, yo reitero, pues es un asunto de falta de madurez derivado de esta cultura política de la desconfianza y de pretender pues obtener simpatía ciudadana en función de agredir al árbitro. Y eso no se va a lograr. Ahora, pues pues como se dice popularmente, pues ya estamos toreados, aguantaremos las presiones de los unos y aguantaremos las presiones de los otros en el momento que se den. De eso, los ciudadanos son los que no deben de tener duda respecto a eso. Pues un poco, finalmente es un poco frustrante. A ver, Paco, ¿cuánto tiempo llevamos invirtiendo, como tú decías, muchísimo dinero? Y buena parte de la justificación de esos elevadísimos costos de los procesos electorales, pues ha sido construir confianza. Al final ese es el argumento. Es decir, que ni siquiera con todos esos recursos hemos logrado avanzar suficientemente para que pues, el árbitro estuviera ya acreditado fuera de reformas políticas, reformas electorales, dinero, y ninguna de estas ha logrado acreditar. Lo que pasa es que yo creo que hay incentivos perversos para los jugadores. En esta ocasión son estos, pero como decía bien Javier, en otra ocasión serán otros. Simplemente para abonar a la deslealtad democrática, que eso es algo muy grave. Una sociedad que tiene partidos políticos que apuestan a que el proceso electoral salga mal, está haciendo algo mal. Es decir, hay algo ahí que no llega a encajar perfectamente. Y también una dosis muy grande de irresponsabilidad. Por ejemplo, ahora ya se les olvidó, porque se metieron en esta disputa, pues que tenemos todavía que enfrentar problemas severos y serios en Michoacán, en Guerrero, y que el árbitro necesita de apoyo, no necesita de discursos incendiarios donde ellos saben muy bien, porque lo saben, que tienen siempre el recurso de apelación. Pero si el recurso de apelación tampoco les funciona, entonces lo que no funciona es todo el modelo. Un modelo que ellos construyeron, un modelo que es parte de lo que ellos mismos pusieron sobre la mesa. Ellos construyeron el modelo, ellos incluso participan directamente en el nombramiento de los consejeros, y hoy, por ejemplo, el representante del PAN les pide que todos, aunque hayan sido puestos o propuestos por un partido, se corten el cordón umbilical. ¿Cómo ves? Bueno, pues yo no tengo cordón umbilical, pues al grado de... Desde que era chiquito lo perdiste. Sí, me lo quitaron desde chiquito. Y esa retórica flamígera de los golpes sobre la mesa, y que en función de golpes sobre la mesa se pueden lograr los objetivos, esa no es la ruta. Me parece que hay que dialogar. Y bueno, a veces se dicen verdades que molestan, pero no dejan de ser verdades. Me refiero a lo que dijo Lorenzo. Es verdad, o sea, esta circunstancia pues puede favorecer a los más duros antisistémicos. Pues sí puede suceder, claro que sí. O sea, que compartirías con Paco, sí hay, digamos, fuerzas desleales al régimen democrático que pues pueden estar operando. Claro, eso los hay en cualquier sociedad, no solo en esta, en cualquier sociedad siempre hay fuerzas de esa naturaleza. Pero encima, que se proyecten ya dentro de la mesa del Consejo General. Bueno, a ver, seamos claros, porque las posiciones maniqueas tampoco, ¿no? Ajá. Entre el negro y el gris, entre el blanco y el negro hay infinidad de tonalidades de grises. Una actitud, una conducta no define a alguien. Entonces, podemos señalar que hay conductas, alguna conducta que favorece esa ruta, ¿no? Pero no podemos decir que ese sea el comportamiento sistemático. Bueno, ahí está el matiz. Sí. Y se nos fue el tiempo volando. Que no se traigan el nos fue el tiempo volando, pero vamos a seguir sobre el tema. Que no se traigan el tema encima. Sin duda, gracias por el matiz. Y gracias a los dos, gracias Paco Guerrero, gracias Javier Santiago, consejero del INE, ex consejero del IFE, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información. Mientras tanto, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.